Nico Gadano, bienvenido. Hola Carlos, gracias por invitarme, un gusto estar acá. Gusto es nuestro, y mío particularmente. Te voy a hacer una pregunta bien específica. ¿Qué significa YPF en la historia de la democracia, desde el 83 para acá? Mirá, primero que YPF significa mucho para la Argentina desde hace más de 100 años. En la historia de la democracia, YPF vive una convulsión tras otra, de alguna manera, ¿no? Sale de la dictadura muy endeudada, la década alfonsinista para YPF es una década muy compleja, mala, de malos resultados, un monopolio que no puede dar respuesta, y llega, como todo el Estado argentino, a la crisis hiperinflacionaria del 89. Y a partir de ahí, YPF vive como sufre, padece, experimenta varias iniciativas de transformación que la dirigen hacia un sentido o hacia otro, a lo largo de los dos ciclos peronistas importantes que tuvimos desde ese momento, el menemista y el kirchnerista. Hay 4 hitos, hay 4 transformaciones importantes de YPF, y yo creo que es importante verlas con esa perspectiva histórica porque algo de esas 4 cosas que le pasan a YPF por decisión política están presentes, están condensadas en el fallo tan impactante que tenemos, que pareciera que algún día algo vamos a tener que pagar. El fallo de Presca, el fallo de Presca de los en Nueva York. 16.000 millones de dólares, que es un monto inabordable para Argentina, ¿no? A veces se piensa, se lo vincula estrictamente con lo del 2012, la expropiación está bien, pero también tiene vínculos, vos ya lo has hablado mucho, con el 2008, el ingreso de los Eskenazi, y también con 1999, que es el ingreso de Repsol. A ver, ¿cómo relacionás? Trazar la línea de puntos. Es interesante ver que estos 4 eventos para YPF son 2 en el gobierno de Menem, 2 en el gobierno de los Kirchner. Y el patrón que uno ve ahí, que es raro, es que ambos gobiernos, en su segunda iniciativa para YPF, destruyen su primer proyecto para YPF. A ver, explica el de Menem porque está más borroso. El de Menem está borroso, se lo suele ver la privatización de Menem. Hay una primera privatización de Menem. La de Estensoro. La de Estensoro, que es una privatización muy singular dentro de las privatizaciones de los 90, porque las demás privatizaciones eran tipo Entel se le vende a Telecom y Telefónica y la reestructuran, Obras Sanitarias se le vende a los franceses, la reestructuran. Acá la reestructuración de YPF la hace, bajo el liderazgo de Estensoro, un equipo puesto ahí por el Poder Ejecutivo, por Menem, y cuando completan esa reestructuración, la privatización es vender de manera atomizada las acciones en la bolsa. Y el principal accionista sigue siendo el Estado argentino con el 20%. O sea, no es que se le vende YPF a otra empresa. Ese formato de empresa pública Por eso Parrilli, americana, cuando le dicen, Oscar Parrilli, vos que estabas con los Kirchner, fuiste el miembro informante en el Congreso de la privatización, dice, sí, pero una privatización distinta. Distinta. Para mí, un gran proyecto que funcionó bastante bien y que hay 2 características, hay 2 cosas que vienen hasta hoy y que mucha gente las mira y dice, ¿por qué pasó esto? Una es Nueva York. ¿Por qué el juicio es en Nueva York? Bueno, porque en ese momento, con esa idea de llevar las acciones de YPF a convertirla en la empresa por acciones más importante de la Argentina, la Bolsa de Buenos Aires no alcanzaba. Entonces se la lleva a cotizar a Nueva York. Y buscamos nosotros esa jurisdicción. Nosotros buscamos esa jurisdicción. Y ahora tenemos un juicio ahí. Claro. Y la segunda característica que extrañamente sobrevive hasta hoy, y es un dato no menor para el fondo Burford, que lo peor que le podría pasar es que le den las acciones de YPF, después te cuento por qué, es el estatuto famoso y la protección a los accionistas minoritarios. Esa protección a los accionistas minoritarios de que tienen el derecho a recibir una oferta pública de adquisición si cambia el control de YPF, estaba pensada en aquel modelo de YPF de Estensoro. Lo que pasa que Menem, algunos años después, y ahí viene el segundo hito, responde favorablemente a algo que traman los españoles de Repsol, que le pusieron como nombre en clave Operación Borges, por lo menos le pusieron Operación Maradona, qué sé yo. Y que fue, ¿de qué jugaba Borges? Sí, y que fue hacerse del control de YPF. Entonces, y ahí, y también en lo que pasa después con los Kirchner, estas cosas del rol de las personas en la historia y del azar,
En el medio hay una muerte, que es la muerte de Estenssoro, inesperada. Como después, entre los esquenazis y la expropiación, hay otra muerte inesperada, que es la de Néstor Kirchner. Bueno, Menem alimenta, apoya la entrada de Repsol. Repsol tiene que cumplir con el estatuto y hace una oferta pública a todos los accionistas de YPF y se queda con el 100% de YPF a un costo muy alto. Y Repsol no era una empresa tan grande, ni era una empresa tan experimentada. Entonces, cuando llegan los Kirchner al gobierno en el 2003, que venían, imagínate, patagónicos, para ellos YPF era Dios. Era mucho más que el Estado en la Patagonia YPF, porque el Estado en general no tenía plata, YPF siempre tenía plata. Pero llegan al... Apuntá que Néstor, es un dato muy importante que a veces se olvida cuando uno habla de estos temas, era el cuñado del sindicalista del SUPE de Bombón, ¿no? Bombón Mercado. Bombón Mercado, sí. El marido, después separado, de Alicia Kirchner. Claro. Es decir, que esto... Las primeras campañas de Menem bajo el gobierno de Kirchner, bajo el gobierno de Menem le mandaba a gente del SUPE, entre otros Antonio Casia, y también fue enviado por Menem a ayudarlo a Néstor Kirchner en una campaña, no sé con qué intensidad o con cuánto tiempo, Carlos Rucauf. Y de lo que estamos hablando, claro, de la prehistoria de aquel momento. Sí, Kirchner tenía muchos vínculos, había recibido acciones de YPF en la privatización, bueno, que tienen un destino que nunca se pudo aclarar. Los famosos fondos de Santa Cruz. Famosos fondos. Cuando viene Repsol, las acciones que le quedaban las vende también frente a esa oferta pública de adquisición. Pero de alguna manera se encuentra con una YPF, estando de presidente, que desde el punto de vista del control del Estado Nacional era la nada misma. Era poner un director ahí porque quedaban unas accioncitas clase A, pero nada, todo el control lo tenía Repsol. Entonces ahí empieza una disputa, primero hacen en Arsa, no sirve para nada, y finalmente llega la argentinización, de la que vos has hablado mucho, que es el tercer impacto en YPF, que es la incorporación de los esquenazis, con un acuerdo de accionistas destructivo para YPF. Me contaron el otro día alguien que conoce bien el tema por razones absolutamente aleatorias. En su momento se buscaron a otros empresarios. De Vido buscó a otros empresarios, Julio de Vido, para que sean los sujetos de la argentinización. Y uno de esos empresarios fue invitado a hablar con Néstor Kirchner. Por De Vido. Aparentemente, ingenuamente De Vido lleva a ese señor, y cuando Néstor lo ve le dice, no, esta es para nosotros. Bueno, que ese esquenazi. Evidentemente después hubo algún malentendido, no estando ya vivo Néstor, entre Cristina y los esquenazis. Llamémosle así, un malentendido. Un malentendido porque algo pasa. Además, convengamos que el modelo de la incorporación de los esquenazis, como yo decía... Contá cómo era, contá cómo es que los esquenazis se quedan con el 25% de YPF. Los esquenazis... Porque es para una tesis en Harvard. Sí, los esquenazis, que era un grupo tan desconocido a nivel no solo internacional, sino local, en el tema del petróleo. Cero, y que además no tenían ni experiencia ni capital, con lo cual, para Brufau, el presidente de Repsol, presentarlo fue sumamente incómodo. Ahí aparece la famosa frase de los expertos en mercados regulados. Pero básicamente lo que hace Repsol es conseguirle el financiamiento a los esquenazis, prestarles plata y conseguirles créditos bancarios para que con eso le compren las acciones, claro, con un acuerdo de accionistas que preveía que al menos el 90% de los resultados de YPF año tras año se iban a repartir como dividendos. Con esa plata Repsol seguía diversificando, llamémosle, es decir, sacando fondos de Argentina, invirtiendo en otro lado, que era lo que quería hacer desde el principio, y los esquenazis le pagaban la deuda y se quedaban con esas acciones. Ahora, en un momento en que además las políticas kirchneristas iban abriendo un déficit energético fenomenal, que la principal compañía de la Argentina, como lo fue siempre, YPF, no pudiera invertir porque el 90% de su cash flow, de sus resultados, lo tenía que repartir a sus dueños, fue una catástrofe. Ahora, Kicillof en el 2012 no es que se equivoca, no es que no lee el estatuto, es que tiene ahí adentro un monstruo que es imposible o muy difícil de desarmar, y entonces arma esta expropiación sui generis en la cual no se puede tocar a los esquenazis. Y entonces lo que queda suelto, que son los esquenazis, es
este pasivo contingente que se ¿Por qué volvió no se los realidad. puede tocar? Porque me parece que por dos motivos. Primero, porque iba a ser un escándalo, efectivamente un escándalo político que esos mismos empresarios que habían entrado unos años antes sin plata a hacerse de las acciones, ahora el Estado Nacional, por una decisión del Congreso, les pagaba por esas acciones con plata pública. Pero segundo, porque había un enfrentamiento brutal. Que es algo, perdón, que se pensó. Seguro que se pensó. Porque hubo gente de Cristina que le dijo a Cristina, probablemente influidos por los eskenazi, ¿por qué no le compramos también a todos con plata del ANSES? Bueno, claro, era un escándalo. Claro. Ahora, Y ahí Kicillof se negó. Y hubo una discusión con Kicillof. es importante también señalar que el fallo de la jueza Presca no objeta la expropiación. No se mete con la expropiación. Lo que dice es, a partir de esa expropiación que vos hiciste, que hizo que quede un 49% ahí de accionistas y el 51% cambie de control, tenías que hacerle una oferta pública de adquisición al resto y no se la hiciste. De hecho, vamos a tener que pagar miles de millones de dólares y no nos vamos a quedar con ese 49%. No es por las acciones. Entonces, ese formato que deja este pasivo fenomenal para la Argentina, no es un error, no es que no se dieron cuenta. Es el resultado de esas decisiones anteriores que se habían tomado respecto de YPF, algunas muy negativas, y que en el contexto de una crisis energética muy complicada, estallaron en ese momento y se resolvieron con la ley de expropiación, que por supuesto este problema del juicio en Nueva York, que era contingente, alguien podía suponer, capaz que no se dan cuenta, ridículo, iba a venir mucho tiempo después, como pasó, como está pasando ahora. ¿Por qué decís que lo peor que le podría pasar a Burford es que le paguen con las acciones de YPF? No, porque es una paradoja, ¿no? Pero si Burford Capital recibiera el 51% de YPF, estamos en presencia de un nuevo cambio de control en YPF. ¿Qué significa eso? Que con el estatuto de YPF, los demás accionistas, el 49%, tienen derecho a recibir de parte de Burford una oferta pública de adquisición al precio que marca el estatuto. Es decir, es como una vuelta interminable en la que les pasaría lo mismo, por lo cual, y terminarían por ahí demandados en el juzgado de Presca. O sea que Presca fue perversa en la forma que decidió. Quizás no se dio cuenta o quizás los abogados de... Claro. Yo creo que esto no se va a cumplir y la mayoría de los actores saben que no se va a pagar de este modo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahí hay un tema que es, me parece que el juzgado lo que trata de transmitir es, como fue en su momento Griesa hasta que lo logró, es miren, acá no estamos haciendo fallos testimoniales. Nosotros queremos que si tenemos un fallo después de tanto tiempo, se cumpla, se pague, se acuerde de alguna manera. Argentina no ha dado muchos pasos porque sigue tratando de apelar y es lo correcto. Nosotros como país tenemos que tratar de no pagar lo menos posible, estirarlo lo más al futuro posible y con un bono a 1000 años si fuera posible. Pero del lado del juzgado y del lado de los beneficiarios, básicamente Burford y Eaton, quieren cobrar. Entonces, y Eskenazi. Bueno, Eskenazi viste que podría llegar a cobrar. Porque el juicio... Va a cobrar. No, depende de cuántos sean los fondos que ingresen finalmente. Porque... pero voy a algo muy elemental. Dicen, no, los Eskenazi no se llevan nada porque todos se lo llevan la quiebra para pagar las deudas. Pero esas deudas son deudas de los Eskenazi. Sí. O sea que eso ya les resuelve un problema. Pero obviamente. Y si sobra... Digamos, que me den la plata y yo con esa plata pago deuda, no es que no me lleve la plata. Es como un argumento increíble. Increíble. Pero cada vez que aparece la demanda, dice Petersen Energía contra el Estado argentino. Los Eskenazi muchas veces se ocupan de decir, no, es el fondo Burford. El fondo Burford tiene un acuerdo, 70% para ellos, 30% para el concurso. Cuando yo miro el juicio en lo de Presca y veo los papeles, dice Petersen Energía, no dice Burford. Petersen Energía, efectivamente. Y bueno... O sea que finalmente esto que vos decías que hubiera sido un escándalo, si Kicillof le pagaba a los Eskenazi, el Estado le termina pagando a los Eskenazi. No, y es un escándalo que en términos de la magnitud de la plata involucrada... es mucho mayor. También Repsol va a volver a cobrar
Ahí no sé, porque... Cosa que algunos argentinos dicen, no, pero firmó un acuerdo con Argentina. Claro, pero el acuerdo que firmó es por el 51% expropiado. Ellos ahora van a decir, no, yo acá voy a cobrar. Yo creo que cuando ellos cobraron, el acuerdo decía, y hay que ver después cómo se interpreta, no, renuncio a cobrar por cualquier razón que aparezca. Sí, acá cobrarían por los préstamos que le dieron, ¿no? Claro. Pero bueno, por los préstamos que le dieron como accionistas de la quiebra, como acreedores de la quiebra. Acreedores de la quiebra. Así que es una historia que nos va a costar carísimo, pero que me parece que también nos hace reflexionar sobre los vaivenes a los que ha estado sometido YPF solamente en los últimos 30 años. Ya que hablas de eso... Y siempre en gobiernos peronistas, ¿no? Que son los que siempre salen a mostrar la bandera. YPF bueno, vos en tu libro, que recomiendo muchísimo leer porque es un libro fantástico y sumamente entretenido, es mucho más que una historia del petróleo, es una historia de la ideología argentina en relación con la economía, de los empresarios, del nacionalismo. El libro tiene un mensaje muy interesante que es que probablemente el mayor daño a la política energética y a YPF, en la historia de YPF, por lo menos hasta el 58, se lo hizo el nacionalismo. Sí, y la idea de soberanía energética fue la más dañina. Y acá nos encontramos con esa Y acá nos encontramos con algo parecido, quizás como vaso medio lleno, diría, que lo que sí vemos desde la expropiación es que el formato actual, más allá que vamos a tener que pagar fortunas, el formato actual de capital privado que cotiza en la bolsa afuera y en Buenos Aires, 51% estatal, a mí me gustaría más que fuera más parecido al de los 90s, un porcentaje menor incluso del Estado, pero ese formato, extrañamente en esta Argentina tan convulsionada y viendo esos antecedentes de tanto desbarajuste y movimiento para la propia YPF, ha sobrevivido al gobierno de Cristina, al gobierno de Macri, al gobierno de Alberto, y ahora, sorprendentemente también, porque al principio era como la vamos a privatizar toda, al gobierno de Milei, que parece estar bastante contento con YPF, hasta el punto que ahora la quieren convertir en una empresa nuclear, cosa que me parece un disparate. Pero digamos, la gestión de YPF, que tiene algunas cosas muy positivas de Horacio Marín, ya no se discute, ¿no? Así que ojalá que pese a todos estos costos que todavía nos van a seguir hipotecando, al menos hayamos encontrado un formato para YPF que sea consensuado y que la dejemos trabajar por unos años sin sacudirla de nuevo y mandarla para el otro lado, como pasó en los últimos 30 años previos a la expropiación. Muchísimas gracias, Nico. Gracias, muy interesante, Carlos. Gracias. Vamos un corte y recibimos a Daniel Vilota, que nos va a poner la lupa sobre el caso de este juez Almán, que llega a juez federal después de haber sido expulsado de la justicia por fraudes. Y, como dijimos, Pancho Olivera y todos los detalles, la radiografía de lo que rodea al vuelo investigado por la justicia. Y ahora conocemos el dictamen de los fiscales, que ayer lo publicó Luciana Geuna en TN, con una cantidad de irregularidades que tendrá que resolver después el juez de la ola. Ya volvemos.